te han mandado a leer una novela, como la Catedral, o por acá he visto Cien años de soledad, o una más antigua, el poema mío, sí, bueno, es en poesía, ¿no? Y lo curioso con la Catedral, por ejemplo, y con las novelas de Mario Vargas Llosa, es que habitualmente los profesores dicen van a leer La ciudad de los perros, por citarte un caso, por la más conocida de Vargas Llosa, y le dicen ya, compran el libro y lo van a leer, pero no le han hecho una pauta, no le han dado indicaciones de cómo leer el libro. Por ejemplo, si tú coges el libro, por decir, creo que por acá, La noche es virgen, de Jaime Bailey, te vas a dar cuenta que el relato es lineal, o sea, chapas la primera página y sigue secuencialmente de forma lineal toda la narrativa, la trama narrativa, y terminas a la página final y ya, ok, la estarás satisfecha, ¿no? Y eso sucede con muchas novelas, ¿no? Incluyendo pues las historias como Muerte en el Pentagonito, Ricardo Uceda, que son historias con flashbacks en algunos casos, pero que en este caso es historia, digamos, de crónica. Pero ¿qué pasa con Vargas Llosa? O sea, ¿por qué todo el mundo habla de Vargas Llosa y no todo el mundo lo lee? Cosa curiosa. El problema de leer a Vargas Llosa es que los profesores mismos no lo han leído. O sea, sí, de verdad, es una jodida onda eso, porque mira, yo cuando leí Comparación en la Catedral, tenía 17 años, pero no lo leí integralmente. O sea, habré leído pues, ¿qué te digo? Las 44, las 59 páginas iniciales. Y ahí quedó. Porque no, o sea, no lograba interiorizar. De pronto terminaba una nota y el siguiente capítulo empezaba con Popeye Arevalo, que había ido a la playa, así, ¿no? Oye, hijo de Ojo Dorado, no te va a pasar esto, aquello. Y después con que Zabalita y con que Don Fermín y que Negro Ambrosio. O sea, no lograba coger el hilo conductor. Bueno, como sé que todo libro espera, una entrevista casualmente me llevó a leer la novela. O sea, un día Vargas Llosa, en una entrevista le dicen, de todos los libros que has escrito, ¿cuál es aquel libro que de una eventual catástrofe es el único libro que si tuvieras que salvar uno, ¿no? ¿Cuál salvarías? Y Vargas Llosa dice Comparación en la Catedral. Primero porque me ha hecho, él mismo dice, me ha hecho vivir unas experiencias más exaltantes en la escritura. Y otro porque le ha dado un dolor de cabeza muy grande en estructurar el cuerpo narrativo, darle unidad a la narración y no perder el suspense en las historias paralelas que va contando. Entonces, como que eso, o sea, yo había leído ya La ciudad de los perros, La fiesta del chivo también, ya posteriormente, pero después había leído también La guerra del fin del mundo. Y o sea, de las obras consideradas mayores de Vargas Llosa, me faltaban dos por leer, Comparación en la Catedral y La Casa Verde. ¿Ya? Entonces la lectura de La Casa Verde, o sea, Comparación en la Catedral lo dejé para el final. La Casa Verde con sus ambigüedades y con su exotismo y con sus habituales saltos temporales, ¿no? Y de espacio. Acá terminé de leer y todo, me causó la misma satisfacción que me causó La guerra del fin del mundo. Y dejé de leer un año a Vargas Llosa, incluyendo ensayos y todo, para como que iba preparando el terreno para viajar a los espacios siderales. Y bueno, empezó las vacaciones, no recuerdo qué año 2002 creo, ¿ya? 2003 creo, y digo voy a leer Conversación en la Catedral, así como quien dice, bien, ahorita voy a empezar el trabajo en el campo y voy a levantar, coger las palas y voy a terminar esta labor, si no termino esa pues no me van a pagar, ¿no? Una cosa así, una comparación un poco simple, pero que era un poco la situación que yo estaba viviendo. Entonces la lectura de Conversación en la Catedral tuvo su gran efecto a partir de un momento en que hay una ruptura en la narración y dice muévete negro, y tú la corta y sigue contando otra situación. Entonces allí supe de que la estructura narrativa no solamente tenía que ver con cambios temporales en los párrafos ni nada, sino sobre todo tenía que ver con
cómo dentro de un mismo párrafo Así que podía haber eso cambios es temporales. comparación O sea, como decirte, ¿no? Como la... En ese momento estamos hablando sobre conversar en la catedral, escuchando música sesentera y también viendo que el sol ya pronto se va a ¿No caer tienes así tarjeta de...? ¿no? en este otoño. ¿No tienes más? Y hago un punto seguido y digo, anoche estuve cepillándome los dientes y he pensado mucho en ti. Definitivamente he pensado en ti. Punto seguido. ¿Qué son? Estoy con Darío conversando sobre la novela. O sea, te das cuenta, o sea, en un espacio mínimo, tal vez en una línea, en 2 líneas, he hecho un cambio de contextos, ¿no? De realidades. Y algo similar sucede acá porque ¿en qué momento me di cuenta de eso? Cuando el negro Ambrosio y Santiago Zavala se encuentran en ese bar de la catedral después que Santiago Vidal recoge la perrita y todo. Y le dice, y niño, ¿has terminado la universidad? Dice, ¿has terminado tu carrera en San Marcos? Algo así le dice. Y pasan algo de 4 páginas y en el intermedio del párrafo Santiago le responde, no fui a San Marcos. O sea, pero dentro del párrafo, o sea, ya ahí hay que leerlo ya como quien dice con pinzas, ¿no? Porque ya el narrador va haciendo saltos temporales y también cambios de narración en primera persona, en tercera persona, en segunda persona. Y tú no lo sabías, Zabalita, dice, pero niño, ¿por qué no fuiste a la universidad? ¿Por qué no entraste a San Marcos? Hubiera sido doctor. Le dice eso y Santiago Zavala le responde más adelante, ¿no? Igualito le dice, ¿para qué? Pues en Perú todo el mundo es doctor. Que son así, ¿no? Y más adelante dice, pero ¿por qué no? Tu papá, don Fermín, siempre decía que tú eras el chacón, el flaco intelectual de la casa. Y entonces le decía, no, pues para... No, pero gruesa. ¿En qué momento te jodiste? Algo así le dice. Y dice, es que negro, en el Perú el que no se jode, jode a los demás. Entonces, pero esos diálogos son con saltos temporales así bravos. Dice, oye negro, ¿y qué hiciste en ese tiempo? Le pregunta. Por decirte, página 150. Negro, ¿qué hiciste en esa época? Y pasan unas páginas, 184, y ahí recién responde, en ese tiempo cuando se cayó la dictadura me fui a probar suerte en la selva. Y empecé a conducir un carro que se llama el Rey de las Montañas, que se paraba maniobrando como 8 o 9 veces en la ruta, y si tenía suerte se lograba 3 veces. Entonces, era un mal lenteja y el Rey de las Montañas. Y entonces así, de manera simultánea, más contando las historias, y es una de las novelas mágicas para leer de Vargas Llosa. Porque la novela, todo el mundo dice, la novela comienza con tal cosa, pero nunca te dice cómo termina. Porque son gente que han leído de manera muy precaria, o simplemente no la han leído hasta terminar. El hecho es que el tiempo de la novela es de una tarde nomás. Porque Santiago Zavala va a la perrera a recoger al Batuquito, que es el nombre del perro. Su esposa Ana está en su casa y llega para el almuerzo. Y le dice, el Batuque no está, dice. Entonces voy un momento a la perrera, voy a recogerlo. Y dice, no tardes amor, que para esperar para el almuerzo. Y él se va, pues, ¿no? Y ahí saliendo de la perrera se topa con un negro enorme. ¿Lo ve? ¿Negro? Niño, se reconoce, se da un abrazo. Niño, oye, vamos, te invito a una cervecita para recordar. Y se van a un bar que está cerca de la perrera municipal, que es el bar de la catedral. Y ahí se meten y empiezan a conversar. Y a partir de esos diálogos se empiezan a regresar al pasado, con todas las cosas que han vivido. La burguesía, encarnada de don Fermín Zavala, la dictadura de Odría, que como muchos dicen, esta novela en el tiempo de Odría, está un poco equivocado. O sea, es la decadencia de una familia burguesa en tiempos de Odría, porque Odría nunca aparece en la novela, como sombra, como una atmósfera lejana nomás, porque el elemento más cercano a Odría es Cayo Mierda, o Cayo Bermúdez, que es un personaje que tiene que ver mucho con los hilos del poder desde el lado oscuro. Entonces, cuando terminan su cerveza, un poco mareados ya, y ahí terminan confesándose cosas que no voy a decir porque tal vez el futuro lector que lo vaya a ver, esta historia, para que no pierda, para que encuentre, ¿no? Para que esa esencia, pues, no quiero revelarlo,
Y entonces Santiago Zavala mira su reloj y dice, oye negro, dice, ¿cómo se va a caray? ¿Cómo se va a pasar el tiempo? Y ya se hace tarde, pues. Entonces la novela pues ya ha llegado a un punto de culminación como a las 6 de la tarde. Más o menos, esa hora termina la novela. Y la obra es de casi, bueno, en esta edición es de 157 páginas. En la edición que yo tengo es de casi 680 páginas, casi 700 páginas. Porque incluso Vargas Llosa esto lo había publicado en 2 tomos, ¿no? Claro, aquí la letra está más reducida. El hecho es que Vargas Llosa cuando publica esta novela es con esa intención de publicar la gran novela del siglo XIX, pero con técnicas narrativas del siglo XX, ¿no? Muy a los Faulkner, muy a los Dos Pasos, ¿no? También es un homenaje sobre todo a William Faulkner, que fue su gran maestro, porque todos los elementos son típicos del siglo XIX. Arturo Vargas Llosa es un novelista del siglo XIX que escribe con técnicas del siglo XX. Es un tipo que detalla mucho, hace muy buenos retratos psicológicos de sus personajes,